lo que les quiero presentar a ustedes, y cuando Celí me hizo la propuesta de hablar para ustedes, pues creo que me quedé pensando también, ahorita hablando con Adriano y también una conversación que tuvimos al final del Congreso con Oceli y con otras personas, de qué implicaciones, y una pregunta que también por ahí nos hacían de por qué pensar en América Latina con Paul Ricoeur. Y digamos que lo que yo les quiero mostrar hoy es cuál ha sido mi itinerario, o cuál ha sido mi itinerario y cómo me ha ayudado más bien la perspectiva filosófica de Paul Ricoeur para pensar la literatura, ¿no? Digamos que yo me he concentrado básicamente en eso, en pensar la literatura. Hoy voy a hablar solamente de literatura colombiana, pero digamos que mis preocupaciones se han centrado particularmente en la literatura latinoamericana desde diferentes perspectivas. Entonces, digamos que hay un asunto importante que hay que definir, me parece, en literatura, que ya sé que aquí también hay especialistas en literatura, pero no quiero dejar de mencionarlo, sobre todo porque Ricoeur hace énfasis en esto, y es en pensar, o más bien en volver a esa pregunta que hace Ricoeur sobre qué es un texto, pensando sobre todo en literatura, básicamente, en la importancia de los géneros literarios. Un asunto que va a desarrollar tanto en tiempo y narración, como en del texto a la acción, como en la metáfora viva. Entonces, digamos que no es, creo, o por lo menos para la literatura, y creo que en Ricoeur no es un asunto menor pensar en los géneros literarios. Y no es un asunto menor pensar en los géneros literarios, puesto que, y él está siguiendo en este sentido a Aristóteles, puesto que cada género literario nos va a ir indicando una manera de aproximarnos al mundo y de construir una forma, o por lo menos yo lo voy a llamar así, construir una forma de conocimiento. Entonces, voy a mostrarles un poeta que he trabajado y ya les voy a decir por qué. A ver si me deja esto por acá. Bueno, digamos que yo inicio como mis, no sé si, bueno, cuando se vea, ahí está. Inicio como un poco mi reflexión en Ricoeur, y quiero empezar, digamos, la reflexión también sobre lo que él hace con la estructura. Y para eso, digamos que yo elegí pues el autor que trabajé para mi tesis doctorado, que es León de Greiff, y lo que quiero defender, y digamos que el itinerario que voy a seguir, y espero pues que al final pues ustedes me hagan preguntas a ver si como que tengo más luces al respecto, es si yo voy a empezar como en una especie de construcción sobre qué implica ser una metamemoria, o una construcción de una metamemoria poética, para llegar a un último texto que ya veremos que es como la combinación también, digamos, como de una memoria que ya se extiende más al mundo de la vida. Pero inicialmente quiero como pensar con ustedes, o que ustedes me ayuden a pensar si es posible justamente hablar de una metamemoria poética. Para poder, digamos, hablar de León de Greiff, este es un poeta colombiano de principios de los años 20, hace parte de una pequeña movimiento de vanguardia que hubo en Colombia, que se llamó Los Nuevos. Digamos que tenemos dos representantes de la vanguardia en Colombia, León de Greiff y Luis Vidales. Pero en el caso de Greiff es muy, muy interesante porque digamos que en de Greiff podemos como entender mejor este asunto que también que trabaja Ricoeur, del explicar, del comprender y del interpretar. Entonces, digamos que con León de Greiff hay que situarse en un momento muy especial, que es el momento de la estructura. En algún momento también tuvimos esta discusión en la conferencia en la que estuvimos en agosto
sobre si Riquet había abandonado el estructuralismo, y digamos que no es que abandone el estructuralismo, es que más bien recupera el concepto de estructura, tanto en el texto de la acción como en la metáfora viva, y también en tiempo y narración, y lo que hace es ver pues dos cosas. Uno, la importancia de la estructura, que yo la voy a mostrar a continuación, y también lo que nos permite pensar la estructura o llevar la explicación, como dirá él, también a la comprensión. Entonces, digamos que aquí tenemos este poema de León de Greiff. Digamos que yo hago un recorrido por toda la obra, pero solamente me voy a quedar con estos ejemplos. Entonces, digamos que en este poema, y aquí también les quiero contar pues una experimentación que hice en este poema de León de Greiff, que además, si se fijan, es un poeta que es muy puntilloso con la forma de estructurar el poema. Entonces, a pesar de que es un poeta que está del lado de la vanguardia o que hace parte como del movimiento de vanguardia en Colombia, digamos que lo que hace es recuperar formas más bien del pasado y de suyo casi del siglo de oro español, para construir su propia forma de entender y de comprender la poesía de su tiempo. Entonces, aun cuando hace parte de este grupo de los nuevos, la forma en la que trabaja la estructura es más bien una forma en la que yo estoy considerando que es una construcción de una metamemoria poética. Este poema en particular, además, está dividido en movimientos. Lo voy a pasar así más o menos rápido. Lo cual quiere decir que es un texto, y aquí estoy siguiendo la terminología de Lotman, está doblemente codificado. Es un texto que tiene la codificación propia, evidentemente, de la poesía, ¿no es cierto? Y aquí también, y la codificación, o que toma cierta codificación de la música, evidentemente no de la notación musical, aunque por ahí Riquet también habla de la notación musical, pero no es que tome la notación musical, sino que se vale como de ciertas palabras y ciertas maneras de presentar la música, y la trae a su poesía, y la trae también de forma en la cual estructura el texto. Aquí digamos que hice un experimento que digamos que por tiempo no voy a mostrar, pero digamos que luego con las preguntas quizás lo podemos conversar. Y es que también al hacer el análisis estructural del poema, al hacer como la división silábica del poema y la rítmica del poema, lo que se descubre en una subtextualidad, y digamos que lo hice porque en algún momento de mi vida estudié música, es que hay subsumido una forma musical en términos rítmicos, que es el bambuco colombiano. Entonces, digamos que aquí empieza como a surgirme a mí la pregunta de qué implica, o sí, qué implicaciones tiene hacer una construcción estructural, digamos, de suyo como tan elaborada, sobre todo en una época que parece que esa superelaboración, digamos que parece cancelado, superado. Entonces, digamos que hay como varias cosas. Uno, que en esta manera de asumir un poco la estructura de la música, León de Greiff, y aquí digamos que tomo el concepto también de memoria, León de Greiff lo que hace es tratar de sacar del olvido esta relación entre música y poesía que se tenía casi perdida, por lo menos en el siglo XX, y la pone de manifiesto. También creo que es importante mencionar la forma en la que se va construyendo, o la forma significativa en la que se va construyendo la metáfora, por un lado, y por otro lado, cómo la estructura también es una metáfora misma y hace parte del significado de lo que León de Greiff está construyendo en su poesía. Si lo leemos además, no solamente, y digamos que para Riquet también es muy importante cómo va apareciendo la palabra en el texto literario y por qué aparece
digamos, la palabra en el texto literario. Entonces, si aquí también nos vamos fijando, cada palabra, y por lo menos en la poesía, cada palabra es significativa. Entonces, digamos que para Riquer, la palabra, sobre todo en el texto poético, representa también ese mundo, digamos, total digamos, del poema. Entonces, en ese orden de ideas no podemos como desconocer cómo va poniendo las palabras, estas palabras significativas, y como les digo, sobre todo en poesía, no hay como, no hay azar un poco como en la selección de las palabras, y menos en este poeta. Entonces, fíjense que, pues aquí, digamos, en una primera instancia tenemos este señalamiento al texto musical, pero también como cada palabra nos va también llevando como a ese mundo poético que va urdiendo el autor. Entonces está el mandolín, por ejemplo, el tañer, el flautero, el mecenas. No voy a leer como todo el poema para ir también a los otros ejemplos. Pizzico, por ejemplo, ¿no? La forma en la que va tomando como las palabras para también hacer como esa reminiscencia al sonido de la obra, pues eso nos va mostrando como esas distintas posibilidades que se tiene o que tiene el autor para construir, digamos, ese cuasi mundo poético. Digamos que luego que reconozco, digamos, la estructura del texto, hay otros asuntos que también pues me interpelan, y es pensar justamente si esto que Riquer está hablando sobre la memoria y sobre la identidad, digamos que aquí no exactamente la identidad narrativa que va a desarrollar, digamos, como durante tantos momentos Riquer, pero sí existe una identidad en el texto que nos permita también ver cómo se posiciona el sujeto lírico dentro de la obra. Y digamos que en León de Greiff justamente hay una manera también de hacerse, y en algún momento lo digo, de hacerse como también testigo de la propia literatura. Entonces digamos que esta es como una primera aproximación y digamos es como una primera forma de pensar cómo nos ayuda, digamos, esta teoría a pensar el texto literario. En efecto, aquí también creo que lo que se amplifica, como decía en una primera instancia, es el arco hermenéutico, el explicar, el comprender y el interpretar. Digamos que en ese explicar, como también decía anteriormente, en ese reconocimiento de la estructura, entonces comprendemos y nos encontramos en ese mundo, digamos, del texto del autor, y ese mundo del texto del autor tiene no solamente este reconocimiento de esta subtextualidad musical, sino además tiene también una búsqueda de toda la literatura. Entonces, por eso estoy como apelando a esta metaforma de construir, metamemoria, si se me permite el término. Entonces, también lo que hace León de Greiff durante toda la obra es pensar en toda la literatura hasta su momento universal, incluyendo, digamos, algunos aspectos de la literatura latinoamericana. Entonces, por eso está Odiseo, por eso está Calipso, y aquí también hay en esta cántica, también está como la recuperación de un poeta olvidado, que es un poeta del medioevo, que también trabajó como la música y la poesía, y le dio mucha importancia como a la música y la literatura. Y entonces aquí también como que vemos esta relación que Riquer hace entre la construcción de la metáfora con la construcción de la cultura. Entonces digamos que aquí a lo que asistimos es como a esa búsqueda de la tradición, a ser parte de la tradición, hacerse parte de la tradición, y evidentemente amplificar un poco el sentido que se tiene sobre el texto, en este caso el texto poético.
Aquí también, digamos que me arriesgo, que no se los muestro aquí, pero digamos que en mi tesis sí me arriesgo a pensar si se, y también lo pongo sobre la mesa para que ustedes me ayuden a reflexionarlo, si puede existir una forma de testigo poético, digamos que también es un cuasi testigo, en efecto también ya veremos que lo que se está construyendo es una cuasi memoria, pero aquí digamos que lo que me interesa pensar es si hay un cuasi testigo, puesto que el poeta, o más bien el sujeto lírico, siempre se pone también dentro del texto poético, como para hacerse parte de esta historia que está recuperando y de esta memoria poética que está recuperando. Entonces, digamos que lo primero que me interesó fue pensar en cuál es la manera o cuál es la importancia un poco de reconocer las estructuras y de reconocer las estructuras como parte del sentido del texto literario. Y como decía antes, en Riquer no hay un abandono tampoco de la estructura. De hecho, piensa mucho con Benveniste qué significa también la estructura narrativa. Y también de suyo, como les decía antes, piensa cuál es la importancia del género literario y también seguramente lo hace, o para mi gusto, o la forma en la que yo lo he comprendido es porque cada discurso se presenta de una manera específica y hay formas de decir que exigen estructuras particulares. Entonces, digamos que esta sería como mi primer acercamiento al, digamos, a la teoría de Riquer, o más bien cómo me ayudó la teoría de Riquer, de Paul Riquer, a pensar un poco la conformación estructural y luego también a darle una interpretación o a darle una interpretación a la estructura al texto de León de Greiff. Bueno, aquí hago como un salto, digamos que en mi caso, primero mi preocupación estaba centrada justamente en pensar la estructura del texto poético y la estructura, más bien el sentido de la estructura del texto poético. Y luego me encontré con dos textos que no los tengo acá, pero que se los voy a contar. Uno, digamos más bien con dos autores. Uno, Juan Gelman, con País que fue será, y otro que es Austerlitz de Sewell, que también tiene una forma de estar estructurada y entonces me llevó como a otro tipo de reflexiones que fui aterrizando en la literatura hispanoamericana. Entonces el primero de ellos, digamos el primer autor, que es Juan Gelman, tiene un texto muy hermoso que se llama País que fue será, y en este texto lo que está desarrollando Juan Gelman es una forma de hacer memoria también a través de la palabra poética. En este caso particularmente, digamos que también interesa, aunque Riquer dice que, digamos que hay como una decisión, un distanciamiento entre el mundo del texto y el mundo del lector, digamos que aquí no es para hacer, digamos, un trabajo autobiográfico, aunque en la poesía, digamos que se traslapa un poco, digamos, este sentido de lo autobiográfico. En País que fue será, Juan Gelman piensa sobre lo que le ha pasado en la dictadura argentina. Él pierde a su hija en la dictadura y es exiliado en México, y además pierde a su nieto también, pues cuando desaparecen a su hija, y lo encuentra muchos años después. Entonces allí lo que hace también es a través, digamos, de la palabra poética, es también lo que Riquer en algún momento ha llamado la recuperación de los ausentes. Entonces, digamos que allí empecé a ver que no solamente la estructura me permitía ver o comprender un poeta tan hermético como León de Greiff, ¿no? En el que había que necesariamente recuperar la estructura como sentido, recuperar la estructura como recuerdo, recuperar la estructura para poder interpretar ese mundo poético de León de Greiff, sino que había otras formas también de presentar y demostrar en la poesía eso que quizás la narración no podía decir, pues porque está, digamos, en el campo de lo indecible.
Y por otro lado, Austerlitz es una novela de Sebald que también tiene una muy peculiar forma de presentarse estructuralmente, que también nos ayuda como a reconocer, digamos, este itinerario que sigue Riquer, o el arco hermenéutico que sigue Riquer, como les digo, que además lo sigue en estas tres obras. Y es una obra que también habla sobre, no es una obra que en realidad hable sobre la memoria, más bien es una obra que habla sobre cómo se va desapareciendo la identidad de un personaje justo porque va perdiendo la memoria, y cómo trata, digamos, a partir de cómo va sucediendo la novela, cómo trata de encontrarse a sí mismo a través como de un montón de recuerdos perdidos, pero hay una imposibilidad también de encuentro. Entonces, esta novela en particular es como el borramiento, un poco el borramiento de la memoria, es como un poco, es un trabajo arduo de memoria, también como lo dice Riquer en La memoria y la historia del olvido, es un trabajo arduo de memoria, pero en realidad es como el sujeto o la identidad del sujeto va desapareciendo una vez que se va olvidando de sí mismo, que va perdiendo como los recuerdos más caros de su infancia. Y en esta novela, además, como les digo, también hay una estructuración muy particular. Como el personaje es un personaje cindido, el personaje tiene es como vestigios de lo que le ha pasado en su infancia. Entonces, cada vez que encuentra un vestigio, como que va encontrando partes de su pasado y solo que en ese encuentro de esas partes de su pasado va perdiendo también su propia identidad. Y como les digo, tiene también lo que voy a mostrar al final, también ahorita con un texto de un autor colombiano, es como la hibridación de géneros nos ayuda también a pensar de forma diferente los textos y las preguntas que nos hacemos sobre los textos. Entonces, en este particularmente, como el personaje está escindido, la forma en la que aparece su identidad narrativa también es escindida. Entonces, la forma en la que el personaje de Austerlitz va hablando es como si recordara a otro que fue, porque en efecto, y ojalá se puedan leer la novela, en efecto es un personaje que en su infancia, digamos que cuando crece, cuando está en el colegio, se da cuenta que no es que quien siempre había pretendido ser, que era hijo de unos protestantes, sino que hijo de un pastor protestante, sino que era hijo, digamos que él crece en Inglaterra, pero se da cuenta que en realidad nace en Praga, que es hijo de judíos y que es de estos niños que mandan, digamos, para ser salvados de los campos de concentración en trenes, y entonces él en ese momento se da cuenta que no es quien era, y por eso les digo que se va escindiendo cada vez más en los diálogos, en el encuentro con los otros, y en vez de recuperar la memoria, en realidad lo que hace es que la va perdiendo. Entonces, digamos que para mí esos dos textos representaron como otro tipo de preguntas, particularmente en la literatura latinoamericana, que es en realidad lo que más me interesaba. Entonces, en ese orden de ideas, y digamos, después de hacer como toda esta travesía, digamos que en lo que me centré y en lo que me focalicé fue en la novela, en la nueva novela histórica latinoamericana. Entonces, digamos que hay una forma de pensar América Latina que no es la historia, y digamos de suyo, para todos los que estamos aquí, sabemos que es una historia muy peculiar y llena también de una cierta oficialidad que no permite el reconocimiento, digamos, de acontecimientos muy dolorosos del pasado y que solamente la novela histórica ha permitido recuperar. Si bien es cierto que esa novela histórica también puede funcionar y ha funcionado como oficialidad,
En el caso también de las ficciones fundacionales en América Latina, ese es el papel que ha jugado también la literatura. Es cierto también que en los años 60 la novela histórica, o lo que Carlos Fuentes llamó la nueva novela histórica latinoamericana, cumple otro papel totalmente diferente al que cumplió, digamos, en una primera instancia. Y esto entonces lleva como a pensar en esta dicotomía que también Riquer nos presenta entre el texto de ficción y el texto histórico. Entonces aquí habrá que detenernos y decir que en efecto, digamos que la lógica narrativa tanto del texto de ficción o de la narración ficcional como la lógica narrativa de la historia son parecidas, pero también siguiendo a Riquer, digamos que lo que vamos a lo que asistimos es que la intención es distinta. Digamos que, aunque aquí me voy a encontrar un poquito contra las cuerdas también, porque Riquer piensa también cómo hablamos de la verdad cuando estamos construyendo metáforas, pero digamos que en términos generales al texto literario no le interesa la verdad, no como intención, pero al texto histórico sí. Eso no quiere decir que no compartan estructuralmente una lógica, eso no quiere decir que, y que no haya elementos también en común, solo que la intención es distinta. Por un lado, también digamos que lo que pasa o lo que se pone en juego en la historia, y también Riquer lo va a decir, en la memoria, la historia y el olvido, lo que se pone en juego en esa narración histórica es también la memoria de archivo, solo que cuando vamos a ver la novela histórica, o al menos la nueva novela histórica latinoamericana, ese archivo también entra a jugar un papel importante, puesto que la oficialidad, digamos, ha construido su propia versión de la historia, y lo que hace la novela histórica es justamente recuperar a los ausentes. En ese orden de ideas, pues me concentro en diferentes partes o en diferentes momentos, digamos, de mis pesquisas investigativas y más bien como de mis angustias. Me concentro entonces en esta novela histórica pensando en qué aporta, digamos, esta nueva novela histórica al pensamiento latinoamericano y cómo tenemos que, y con la ayuda de Riquer, cómo es una forma también de repensar el pasado, que si bien es cierto, es repensar el pasado de forma ficcional, pero es un poco como salvar una cierta memoria impedida, salvarla del olvido y ponerla o traerla de nuevo a colación, por lo menos en el mundo o en el cuasimundo ficcional del texto narrativo. En esta novela en particular, yo estoy, digamos, sostengo que esta novela y todo lo que estoy presentando son, menos en el caso de León de Grave, que estas novelas son novelas históricas, que también, digamos que podríamos, ahorita que conversemos, rebatirlo o no. Y en esta novela en particular, esta es una novela de un escritor colombiano, y traje puros escritores colombianos, pero en esta novela en particular, digamos que se habla como de tres momentos particulares a través de tres identidades narrativas. Y es interesante porque aquí podemos como pensar cómo se construyen diferentes temporalidades. Ya sabemos que Riquer también habla como de los diferentes tiempos y cómo, digamos, el mundo del lector se encuentra con el mundo del texto, no así del autor, pero sí con el mundo del texto, y en ese sentido, pues, las temporalidades también se encuentran. Para darles una idea, este es un texto que, digamos, para mi gusto es como, que, digamos, que trae a la memoria, y es una memoria herida, como casi todas las novelas, por lo menos colombianas, históricas, traen como una memoria herida del primer secuestro en Colombia, que se da en Medellín. Hay, digamos que tres personajes principales, y cada personaje va a ir, digamos, construyendo su propia conformación de lo que ese acontecimiento del secuestro de una niña sugiere, no solamente para
digamos, para la vida de cada uno de los personajes, sino para la vida que se construye en ese mundo narrativo, de ese mundo de afuera, que es una paradoja, pero ya lo voy a explicar, y qué implicaciones también tiene para, digamos, el lector, en este caso, que soy yo, ¿no es cierto?, para el intérprete, qué implicaciones tiene pensar también estas formas de presentar el pasado. Y aquí también, digamos que estoy apelando a lo que Riquer también trabaja en varios textos, que es ese triple presente agustiniano, que yo estoy aquí un poco como descomponiendo o deconstruyendo, o más bien que está deconstruido en esta obra a través de los personajes. Entonces, por un lado está Dita. Este es el personaje como que está más enraizado en el pasado, es el personaje que se queda además como en una, como dice Riquer, como en una, quizás en una reminiscencia compulsiva, no porque en realidad sea un personaje, o no en una primera instancia que haya vivido un trauma, sino porque es un personaje que se queda pensando en un pasado alemán, en qué hubiese pasado si ella no hubiese, si uno hubiese dejado Alemania, qué hubiese pasado si no hubiese vivido en lo que hoy además es un lugar que podemos reconocer hoy en Medellín, que es el castillo, qué hubiese pasado si además hubiese estado más cerca de su hija, y entonces se queda como en ese mundo, digamos que queda como atrapada en la nostalgia del mundo que no puede recuperar, que parecía que era un mundo feliz. Por otro lado tenemos a Don Diego, que digamos es el personaje que va a seguir como toda la historia. Don Diego es el esposo de Edita, él es de Medellín, es colombiano, es un personaje que además tiene mucho dinero, es el personaje que es dueño aquí de una fábrica de telas que se llama Coltejer, y es un personaje utópico, digamos que más bien está en el mundo de la utopía. Entonces, yo voy a decir que está como en el presente, ¿no? Pero es el personaje que vive en el mundo de la utopía, que proyecta un montón de sueños para su empresa, que proyecta un montón de sueños para su esposa Dita, que en efecto lo que hace es, digamos que construir ese castillo para ella, para que no se quede atrapada en ese mundo, como dice Riquer, en ese mundo de la nostalgia y más bien de la melancolía, pero se da cuenta, digamos, que la utopía lo supera, al final del día lo supera, y el acontecimiento otra vez del secuestro de su hija, pues hace que este mundo como que quede absolutamente truncado. Y el personaje principal, que es Isolda, es un personaje, y creo que también es algo que voy como recuperando mucho en los textos que trabajo, es un personaje silencioso, pero como también lo voy exponiendo como en otros lugares, es un silencio que no deja de ser significativo, ¿no? Es un silencio que también hace parte como de la estructura de la obra, y también es un silencio en ese orden en el orden de ideas en lo que quizás puedo recuperar de Riquer, es un silencio que metafóricamente es significativo. Entonces Isolda es la niña del mundo, que ve el mundo desde ese castillo, es una niña que está protegida en un jardín, es una niña que no tiene acceso al mundo, va en carro del colegio a su casa, y el único lugar en el que se siente libre y en el que se siente ella es en ese jardín gigantesco que hay en su casa, en un bosque que le han construido, y es de ese bosque donde es sacada, donde es secuestrada. Entonces, digamos que este personaje, Riquer también en Caminos de Reconocimiento va a hablar como de la promesa como futuro, y entonces para mi gusto es como eso que tenemos en América Latina, es como un poco la metáfora del rota en América Latina es Isolda, ¿no? Igual es una promesa no dicha, es una promesa representada digamos, en esta niña que parece que va a poder cumplir
ese mundo utópico de su padre que está en el presente, pero también que la está proyectando en el futuro, pero ella que en realidad es el futuro y la promesa, pues digamos que es una promesa que no se cumple, es una promesa rota, y que está pues allí en el silencio. Entonces, digamos que esa mundo de ella además es un mundo de la ensoñación, es un mundo como de la imposibilidad de hacerse inclusive a una identidad, ¿no? Es un personaje, como les digo, silencioso, y es un personaje que nos muestra justamente esa fractura del futuro. Y entonces digo que si la memoria exige traer al presente los ausentes, en ocasiones la literatura es el único camino posible para los que no tienen voz, encuentran una instancia narrativa y en ella se hagan nombre de identidad. La memoria debe ser un camino de recuperación de los recuerdos del pasado vedado, como el de Isolda, clausurado y silenciado. El mundo de afuera es una forma de hacer un trabajo de rememoración contra la compulsión de la repetición. Y digamos que esta es el mundo de afuera, es como esa imposibilidad de encuentro además de esos tres mundos que se dan en otras novelas históricas en América Latina, esa imposibilidad un poco que tenemos de encuentro con las diferentes formas de existencia que van apareciendo en América Latina, en donde en realidad parece que cada una se recuerda a sí misma, hace un ejercicio como de reflexión, de identidad personal, pero no hay un encuentro real con el otro. Dita es un personaje alemán que se queda, digamos que su mente se queda atorada en ese pasado y en esa melancolía. Don Diego también se queda atorado como en la utopía de lo que puede construir, e Isolda es la imposibilidad también de ser y de existir. Hay otro personaje que no lo pongo aquí y otra novela que también me parece muy importante como para pensar esta imposibilidad a veces que tenemos de entrar en diálogo o que solamente se ve manifiesto, un diálogo que solamente se ve manifiesto en la literatura, y es Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Esta novela histórica muestra como la misma promesa rota, solo que de un pasado más lejano. Es una novela que habla sobre la Inquisición, y la novela también, digamos que gravita en torno a un personaje niño, que es Sierva María, y Sierva María lo que permite es ver justamente como la imposibilidad de lo que llamamos el mestizaje. Lo traigo también a colación por algunos de los trabajos que conozco que están haciendo. Es un personaje que tiene como, es de padre español, de madre, digamos, de la colonia, ¿no? De criolla, y ella es una niña que crece con los esclavos, es una niña que crece, su nana es esclava, su nana es una mujer negra que le enseña, digamos, todo este mundo cultural africano, y por lo supuesto también le enseña a hablar, y digamos que aquí hay otro, digamos, asunto fundamental que también trabaja Riquer, y es el asunto del lenguaje, ¿no es cierto? Porque el lenguaje nos hace ser lo que somos, y en este caso es una niña que habla español, pero que también tiene esta forma de comunicarse, y entonces pues piensan que le da rabia, le encierran en un convento, y digamos que en lo que se va transitando, o la forma en la que se va, digamos, tejiendo la identidad narrativa del personaje, es cómo se va subsumiendo en la imposibilidad de existencia, en el no reconocimiento, porque no tiene allegados, no tiene a otros con quien reconocerse, y digamos que sus allegados no la nombran. Su madre la quiere con ella, su padre tampoco. Entonces, finalmente a lo que asistimos es justamente como a un símbolo digamos que recae sobre Sierva María, esa forma en la que nosotros hemos
digamos, atrapado la imposibilidad de entrar en diálogo con los otros, que justamente es lo que somos como la suma del mestizaje, etcétera, etcétera, pero allí no hay reconocimiento, tampoco hay, digamos que hay una reflexión sobre el personaje, el personaje piensa sobre sí mismo, pero no hay una afuera que la reconozca. Por otro lado, también he hablado como mucho de esta novela, es una novela que en efecto me gusta muchísimo, porque me parece que es una novela que va mostrando también, inclusive desde la estructura y de la forma en la que está construida, va mostrando otra forma de recuperación de la memoria y cómo se puede, digamos, en este cuasi mundo ficcional, cómo podemos también asistir y cómo podemos reconocer ese mundo que nos rodea y el mundo que a veces no queremos pensar que está ahí. Y sobre todo frente a lo que está pasando ahora en el mundo, digamos, frente como a ciertos negacionismos históricos, creo que la novela histórica y también negacionismo que hay en Colombia, creo que la novela histórica es esta forma de salvar un poco del olvido, salvar del olvido a estos ausentes que de otra forma no van a encontrar un lugar tampoco en, digamos, en el texto histórico. Esta novela en particular es de otra escritora colombiana. Los personajes aquí son niños, bueno, y si se fijan, tanto en el mundo de afuera, el personaje principal es personaje niño, en el brazo del río también, el del amor y otros demonios, también es una niña, y creo que no es en realidad porque sí, sino que simbólicamente es justo lo que estaba diciendo antes, es como la imposibilidad de, pero en América Latina es como, como que esa acción de prometer en ese, digamos, presente futuro es como es imposible de construir. Esta entonces también tiene dos personajes niñas, mujeres, y quizás también simbólicamente, porque la mujer, se supone que simbólicamente la mujer es la que tiene la memoria y el hombre la historia, hace historia. Pero bueno, en este caso, estas dos niñas van contando su tragedia, cada una como desde su punto de vista, y así está construida la historia. Con lo cual, en realidad, no es que en efecto las niñas se encuentran y lo que vemos es cómo la identidad narrativa de cada niña se va construyendo a partir de la otra. Pero digamos que la historia en ese sentido es como un cuasi testimonio. Cada niña hace parte como es testigo como de la vida del otro, cuasi testigo de la vida del otro, pero no hay como un hilo narrativo, nomás hasta el final, y en la voz narrativa de Paulina, que es quien va como a ajustar un poco toda la narración. Entonces, como les digo, esta es una novela muy interesante, porque sí que trabaja con la memoria herida. Estas son dos niñas que se encuentran en el colegio, en un lugar en Colombia que se llama Barranca Bermeja, que es una zona petrolera. Digamos que Sierva María, aquí también es otra Sierva María, es una niña que no está muy interesada en el mundo, está interesada como en su propia construcción infantil, en su propia construcción imaginativa del mundo. Y Paulina es una niña que ya ha enfrentado la muerte del padre, su padre ha sido asesinado por un grupo insurgente, y por eso es una niña desplazada que viene del campo, digamos, a una población, digamos, con más cinturones de miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Paulina, evidentemente por la tragedia que vive, es un personaje con mucha más conciencia de sí misma, con mucha más conciencia histórica, y entonces aquí lo que vamos viendo es cómo estos dos personajes se van encontrando
y cómo se van como construyendo unos a otros. Entonces, aquí también cito a Riquet, uno se acuerda no solo de sí, que ve, que siente, que aprende, sino también de las situaciones mundanas en las que se vio, se sintió y se aprendió. Estas situaciones implican el cuerpo propio, el cuerpo de los otros, el espacio vivido, en fin, el horizonte del mundo y de los mundos bajo el cual algo aconteció. Y aquí también quiero recalcar algo importante, y es que si bien es cierto que Riquet no se ocupa en realidad del cuerpo, aunque aquí sí, esta es una cita de Riquet, digamos que también lo que vemos en la obra, de una forma un poco dramática, o muy, muy dramática, es que también el cuerpo es memoria, digamos que en el cuerpo hay huellas también de la tragedia, y también dirá una autora colombiana que es Piedad Bonet, digamos que las heridas, las cicatrices que deja el cuerpo o que están en el cuerpo nos recuerdan esos acontecimientos del pasado, y pues evidentemente aquí son cicatrices que están en el alma, ¿no es cierto?, pero que también se sienten en el cuerpo, porque es la ausencia del mundo perdido. Aquí, y quiero aquí también mostrarles cómo está construido el texto, a ver si se ve mejor en esta imagen. No, esta no. Bueno, en esta imagen, digamos que hay un momento, la niña Paulina viene a la ciudad, pero si quiere regresar, se regresa con su madre para recuperar su tierra, pero resulta que llega otro grupo insurgente y pues los asesina a todos, y por eso es en el brazo del río. Digamos que en Colombia los ríos son, como dice Alfredo Molano, los ríos son cementerios. Entonces aquí asistimos como a dos personajes, a un sufriente humillado y también a un testigo que también es un sufriente, que es Sierva María, que quiere recuperar también del silencio a su amiga Paulina. Y digamos que aquí también vemos algo muy importante, bueno, varias cosas importantes. Por un lado, digamos esta forma que aquí no se ve con mucha claridad, a ver si puedo ampliar un poquito la imagen y quitar esto. No, no me dejo, pero a ver si la muevo por acá. Entonces, si aquí se fijan, este es un texto también que se basa en Memoria Archivo. Quien escribe la novela es periodista, y lo que pasa en Colombia, también, digamos, como frente a la oficialidad, digamos que también, y frente a lo que también Riquet llama los abusos de la memoria, que es la memoria impedida, es que la prensa no reseña la masacre. Dice que, porque esto, digamos que está ahora sí que basado en hechos reales, entonces reseñan, y se va viendo en el texto como que reseñan hubo una toma guerrillera, un cruce de fuerzas entre dos bandos, etc. Y por ejemplo aquí se vio la procedencia de la masacre de los militares, etc. Y se toma partido siempre por un grupo, por otro, etcétera, etcétera. Y en realidad tampoco de las víctimas se habla, no hay como, digamos, esa necesidad de nombrar a la víctima. Y en ese orden de ideas, aquí también estoy siguiendo a Riquet, me parece importante que todos estos textos siempre tienen nombre, ¿no? Los personajes siempre tienen nombre, siempre habitan el mundo, siempre existen en este cuasimundo, y el asunto del nombrar, o de tener nombre más bien, es significativo porque también siguiendo a Riquet, digamos que esta marca de identidad supone que hago parte de un lugar, que hago parte de una tradición, que hago parte de mis allegados, y que también soy sujeto sufriente de esta cultura, ¿no es cierto? Pero sobre todo que hago parte como de la tradición, hago parte de la tradición que me nombra, y como también por ahí en algún momento dice Riquet, y seré llorado en el momento de mi muerte por alguien, ¿no es cierto? Entonces creo que también el hecho de ponerle nombre a los personajes, porque en algunos casos en literatura también esa disolución del nombre también es importante, pero en estos particularmente es importante porque
y lo vemos en el transcurso de las novelas, son personajes que tienen familia, son personajes que hacen parte de la identidad narrativa de los otros, y son personajes en los que fácilmente nosotros como lectores fácilmente nos podemos reconocer en ellos. También digamos que en este texto vemos esto en lo que Riquer también hace énfasis, y es en esta relación entre la memoria individual y la memoria colectiva. Entonces, digamos que aquí las niñas van recordando, y sobre todo Sierva María va recordando qué fue lo que pasó. Sierva María recuerda en cada momento, digamos que recuerda compulsivamente además el día en que desaparece su amiga, pero también recuerda cómo se construyó su amistad, cómo se fue haciendo también ella un ser capaz de tomar partido en un mundo de silencio, cómo además ella se va convirtiendo también en un ser capaz de hacer memoria, en un ser capaz de, de preservar al otro a través de la palabra, pero también en ese orden de ideas es un mundo, es una memoria colectiva, ¿no? Porque la masacre de Barranca Bermeja y todas las masacres en Colombia hacen parte también de lo que nos constituye a nosotros, desafortunadamente, como colombianos. Hace parte de lo que nosotros tenemos que seguir contando, de lo que nosotros tenemos que seguir relatando, no solamente, y ya lo veremos con otro ejemplo, no solamente de forma ficcional, sino también que la historia lo cuente también desde otra construcción que sea, digamos, también como Riquer dice, dentro de esta historia testigo, que es muy difícil porque nosotros no tenemos la distancia justa que él propone para poder, digamos, hacer un discurso histórico como más objetivo. No tenemos, creo que, la suficiente justa distancia. Sin embargo, igual somos testigos, o hemos sido casi todos testigos, o por lo menos hasta cierta generación, de lo que ha pasado. Y lo que sí, y con eso después voy a cerrar, lo que sí tenemos que hacer, o deberíamos hacer, es justamente que las generaciones, no de manera conmemorativa, pero sí rememorativa, no dejar en el olvido, digamos, estos acontecimientos. Voy a leer dos apartados que me parecen importantes de esta obra, y para ir cerrando, digamos, el ejemplo de esta novela. Bueno, dos ejemplos. Creo que a Paulina la olvidaron, pero creo que su muerte cambió mi vida, porque ella nunca pudo ser igual. Como si hubiera abierto los ojos a destiempo, luego de su desaparición no he podido dejar ni un solo momento de interrogar cada hecho que me cuentan y de sorprenderme ante la pasmada indiferencia con la que la gente ve enseñorearse a la muerte, reinar la corrupción, pasar los días y ocultarse el sol, como si fuera un destino que no se pudiese cambiar. Por eso tal vez es que Paulina me llama desde el fondo del río. No creo que sea un llamado desde la muerte, creo que es una súplica para que no la olvide, para que mi memoria sea su memoria, para que el olvido no la sepulte a ella para siempre. Me llama y yo la escucho. Entonces, como les decía antes, aquí vemos, digamos, que la transformación final del personaje, un personaje que se hace testigo, que se pone ante el acontecimiento y que es capaz de hacerse responsable del recuerdo de su amiga y hacerse responsable en tanto que no quiere olvidar, aunque los otros le insistan todo el tiempo que lo haga. Digamos que como nota al pie de página, como ya lo había dicho antes, también esta también se convierte en una memoria compulsiva, como nos dice Riquer, cuando no asistimos a una memoria feliz, entonces asistimos a una memoria compulsiva, y la compulsión de Paulina es buscar, de Sierva María, es buscar todo el tiempo a Paulina en un recorte de periódico, alguna mención que haga, pues que dé cuenta, aunque sea de ese cuerpo muerto, y que pueda encontrar en algún momento sepultura. Paulina se convierte en uno más de los desaparecidos
de nuestro país. Y esta es la voz de Paulina, cuando está muriendo. Cerré los ojos y me dejé ver por los cuadros de mi vida. Mi mamá desplumando una gallina, mi papá cubriéndome con su sombra, la tibieza de un huevo recién recogido en el gallinero y puesto contra mi mejilla, los ojos de mis hermanas, la voz del maestro Juan José, la atención solícita de Sierva María, las catequesis de los sábados, todo aquello que ya no podía volver a hacer, porque sabía que me estaba muriendo, y esa noche la muerte era una liberación, como el Dios liberador que busqué desde que lo mencionó el padre Eduardo. Vi mi cuerpo tendido, largo, flaco y maltratado, mis párpados cerrados y 2 lágrimas tibias en mis ojos, como la última señal de la vida que se iba con mis sueños, y la vida que se quedaba a oscuras y sin mi luz. Y en este, digamos, pasaje también lo que quiero subrayar es cómo Paulina también tiene su propia identidad y aún en el último suspiro de su vida también recuerda quién era, también recuerda su existencia, también recuerda los momentos memorables de su pasado, aunque ya está, digamos, dejando de existir, y quien retomará, digamos, esa hálito último será esa búsqueda incansable de su amiga Sierva María. Bueno, y quiero cerrar con este ejemplo, que digamos que me pone un poco como más o menos cerrar, con este ejemplo que creo que trae a colación los 2 asuntos que estaba diciendo anteriormente. Por un lado, este es un libro que también hace parte de lo que estábamos hablando ahorita de los géneros, ¿no? La importancia, como no perder de vista, la importancia de los géneros. Entonces, digamos que otra vez aquí vuelve como la pregunta por el texto, otra vez vuelve como la pregunta qué implicaciones tiene, y además aquí es como que se amplifica un poco el asunto como por lo menos del pensamiento sobre la textualidad, y digamos cómo también tenemos que recuperar esa pregunta sobre qué es un texto, no solamente decir un texto es todo aquello fijado por la escritura, sino qué implicaciones tiene también fijar desde diferentes códigos, que también lo dice Riquer, qué implicaciones tiene justamente en esta construcción de memoria y sobre todo en este quehacer literario. Entonces, este es un texto que para mi gusto es muy bello, es la historia de una familia que llega, digamos, es una familia española, es una familia trasterrada en el franquismo, y la historia es una historia narrada, pero es narrada como a través de poemas. Y entonces cada vez que se está como contando un acontecimiento de la familia, si empieza en España hay un segel, si muere el padre hay una cántica a la muerte del padre, si ya digamos hay décimas porque entonces ahí también la familia tiene una monja, y esta última imagen pues también tiene que ver con esa memoria que estamos, digamos, construyendo, que no solamente es una meta construcción de memoria a través de la estructuración y de la recuperación de diferentes formas poéticas del pasado, sino que también es la construcción de memoria, digamos, en ese encuentro también de la recuperación de la memoria histórica, pero de una forma ficcional. Entonces, en esta, por ejemplo, no lo voy a leer, pero nomás para que ustedes vean, es uno de los, digamos, de los familiares de esta genealogía, vive lo que en Colombia se llamó el Bogotazo. Un 9 de abril asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que parece que es un político que va a ganar las elecciones, es asesinado, y pues aquí todo es destruido, y digamos que lo que va contar, se va como relatando poéticamente este acontecimiento,
y cómo también, aquí también hay una identidad narrativa y cómo este personaje va hablando y queda totalmente traumatizada por el asunto. Y entonces digo aquí que señalar este acontecimiento no es para nada gratuito, pues no solo se muestra el evento, sino las consecuencias del mismo. Al poetizar el mal causado para un individuo que queda atrapado en la melancolía de la memoria compulsiva y que es a su vez significativo para la comunidad y para su entorno, razón por la cual en el plano más profundo, el de las mediaciones simbólicas de la acción, la memoria es incorporada como constitución de identidad a través de la función narrativa. En este caso particular, este personaje pues se queda también atrapado como en el mal causado, en la melancolía, en preguntarse qué hubiese pasado si no hubiese estado ahí, qué hubiese pasado si no lo hubiese visto, si no hubiese visto lo que aconteció. Y mi coda es esta foto que pienso que también a lo que nos invita el pensamiento de Paul Ricoeur es justamente a buscar formas de ampliar el sentido y en ese orden de ideas es también como ampliar el sentido de la vida, ¿no? Cómo nos podemos repensar a través de la literatura, cómo podemos pensar, digamos, los acontecimientos a partir de la literatura, pero cómo podemos pensar la vida misma a través de diferentes construcciones y la vida misma a través, en este caso, de la literatura. Esta es una foto de un periodista colombiano, un narrador gráfico, y esta foto en particular también pueden ver su documental que se llama El Testigo, y ahí más o menos cuenta como todas las historias. Es un reportero gráfico que además documentó absolutamente todo el conflicto, gran parte del conflicto armado en Colombia. Y esta foto en particular, y con esto quiero cerrar ya para dar paso a sus preguntas, esta foto en particular me parece muy bella, porque estamos hablando, digamos que cuando Ricoeur habla de esta recuperación de la memoria, habla del sufriente, hay una expresión de él que me gusta mucho, que es ponerse ante el texto, y para mi gusto ponerse ante el texto es ante el otro, es poder ver el sufrimiento del otro, es poder reconocer que eso que le pasó a otro también me pudo haber pasado a mí, o como él dice, ese mundo ficcional también lo podría habitar, ¿no? Este es un mundo, no es en realidad ficcional, pero esto podría pasarle a cualquiera. Esta es una niña que está siendo evacuada en una toma de un grupo insurgente. Está siendo evacuada de su casa, de su lugar de origen, y está aferrada a esta gallinita, y la defensa civil le dice a la niña que, pues, que suelte la gallinita porque la están evacuando, que se la vayan a llevar, y la niña dice que no, que esta es el único pariente que le queda, y que tiene que llevarse su gallinita. Entonces, digamos que son esas otras maneras en las que tendríamos que empezar a vernos, esas otras maneras en las que digamos, se amplía también, o tenemos que ampliar el sentido de quiénes somos, y como esto también nos hace a nosotros responsables de seguir narrando y seguir contando nuestra propia memoria. Y cierro con esto. Estos personajes y narradores testigos hacen un doble ejercicio de explicación y comprensión. Interpretan el mundo de la vida desde su condición de posibilidad, que es en la mayoría de los casos de exiliados, desplazados, marginados. El trabajo de memoria, esta memoria ejercida en primera persona, en casi todos los textos, pone al lector no solo ante el texto, sino ante el conflicto, que bien se ha normalizado o se ha olvidado por borramiento de huellas o por falta de relatos históricos suficientes para comprenderlo con todas sus ramificaciones. Lo que implica que el deber de memoria no se limita a guardar la huella material, escrituraria u otra, esto lo dice Ricoeur, de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a estos otros, de los que afirmaremos más tarde que ya no están, pero que estuvieron. Pagar la deuda, diremos, pero también someter la herencia a inventario. Y en efecto, nos encontramos frente a una condición de posibilidad donde la temporalidad se bifurca en el presente mismo de la narración, y en esta bifurcación el pasado de los acontecimientos se encuentra en el presente de los narradores.
Asimismo, el trabajo de memoria recaba en un pasado negado y encarna en el texto la promesa del deudor que se hace responsable con su voz de dar luz a lo silenciado. El relato narrativo de ficción recuerda a los muertos, a los desaparecidos, a los abandonados en el río del Eteo. Muchas gracias.